La derecha ha estado entregando inimpugnabilidad, o que no es impugnable la Constitución, y están mintiendo los medios, están en una gritería como la que hicieron ayer en la noche las senadores de la oposición, igualito, un ruido, sin argumentos, Morena, dictadura. Si Morena, su gobierno fuese una dictadura, pues no se atreverían a hacer lo que hacen, no se atreverían, porque sabrían que no contarían su insolencia. Todas las libertades las pueden ejercer, tomar la tribuna, gritarnos, injuriarnos, hipócritamente decir que están dispuestos al debate para luego buscar reventar la sesión. Yo estuve interviniendo para que se escuchara a todo el mundo, conduciendo la sesión hasta que la reventaron en cuanto a orden. No pudieron descarrilarla, porque dijimos, me dijo Adán Augusto, pues hay que seguirnos de frente. Le dije, sí, nada más 10 minutos para que se cansen algo, que di un receso y para que acordemos. Como me dijo, no se va a oír. No, ¿cómo no? Cabrón, o sea, porque además fueron tan... si se les acercas a alguna de esas personas senadoras, pone el grito en el cielo, pero ellos se te pueden ir encima, estar hostilizando durante la intervención, ponerte su sirena. Bueno, lo vieron, y si no lo vieron, pues hay videos ya. No hay argumentos. Hipócritamente eran 29, creo, votos particulares, casi 4 horas, pues son 10 minutos por cada voto particular. Es una figura muy interesante de la Cámara de Senadores, muy buena, la verdad. Yo no sé por qué no lo usábamos cuando éramos oposición. Yo nunca fui senador, pero es una figura muy buena porque te da 10 minutos de intervención frente a una iniciativa en la que estás en desacuerdo. Entonces, pues 10 minutos es bastante buen tiempo para exponer con toda claridad los argumentos de por qué rechazas una iniciativa legal, y es un derecho de las minorías, es un voto particular que expresas durante 10 minutos en igualdad de condiciones que los presidentes de las comisiones que presentan el dictamen. Entonces, es una figura muy interesante que está desvirtuada en este momento porque la oposición, todos se anotan, e inclusive hay quienes, no voy a decir nombres aquí, pero hay quienes, 2 votos particulares, no tiene sentido. Un voto particular es para que expreses tu opinión, no para que 2 veces intervengas. Una es suficiente. Y entonces se lo pasan a otro de sus compañeros, compañeras, que es también otra práctica incorrecta, porque solo pueden, es limitante en el sentido que solo pueden participar quienes son miembros de la comisión. Entonces eso limita, es una limitación, yo creo que incorrecta, por cierto, porque tú como senador, senadora, como legislador, legisladora de cualquier cámara, tienes derecho a voz en cualquier comisión, seas o no miembro de ella. Podría en todo caso exigírsete para presentar un voto particular que hayas estado en la discusión del dictamen, no que seas miembro de la comisión. Porque si estuviste con vos en la discusión, pues tienes derecho a presentar un voto particular desde mi punto de vista. O sea, esto puede mejorarse. Pero el tema no es ese. Eran 29, eran casi 4 horas. Y entonces es ahí donde se está dando el debate. Es ahí. Y el debate que debería darse es primero la presentación de la iniciativa del dictamen aprobado por las comisiones. Luego, como la oposición quiere siempre parar la tarea legislativa, hay una figura legítima, legal, que se llama moción suspensiva. Y ahí tú argumentas las razones de por qué no debe en ese momento discutirse. La mayoría siempre lo rechaza, la moción suspensiva. Regularmente no hay razón. Cuando nosotros teníamos razón también lo rechazaban. Y la oposición, por supuesto, dirá que tiene razón y no la tiene. Y por supuesto que la rechazamos. Entonces no entremos en esas finezas, simplemente el voto. Otra cosa buena que tiene la Cámara de Senadores en su normatividad es que en la Cámara de Diputados pueden presentar 50 votos particulares. Es una locura. Si no aceptas uno, no aceptas ninguno. Y entonces nada más te están alargando el tiempo, alargando su agonía. Acá no, acá presenten los que presenten, solo uno se va a tribuna y se vota. Y si se rechaza ya no hay moción suspensiva, y si se acepta pues ya se resolvió. Luego están todos los votos particulares. Estos eran 4 horas antes de que fijaran las posiciones los partidos. En la Cámara de Diputados, después de la moción suspensiva, todas las que presentan, también eso habría que legislarlo igual que el Senado, con una que se presente el primer partido que presentaba por delante, y si se acepta, ya no se discute, y si no se acepta, para adelante. Luego los posicionamientos de los partidos, en el caso de la Cámara de Diputados, en el Senado no. Los votos particulares van por delante. Entonces, por eso les digo que es una figura interesante, porque tienes 10 minutos. La oposición, pues, abusa del tema y se inscriben 12, 10.
y se respetaba. Pero como trasladaron la discusión en los votos particulares, tú estás hora y media, 2 horas recibiendo palazos sin poderles responder. Entonces las compañeras, las personas compañeras del Senado también ya registran votos particulares pues, para responder en el debate. Porque ya no llegas a los de a favor en contra, ya para entonces ya reventaron la sesión como fue ayer o ya no les importa, ya no participan. Yo he promovido, no por mí, sino por el número y porque pues, es un absurdo. Si vamos a acabar 7, 8 de la mañana, si bien va, 5 minutos. Y entonces empezaron a decir la oposición que querían el debate, que era lo que les quedaba, que debía no irse los argumentos. Bueno, pues ahí están las exposiciones de los hipócritas de Clemente Castañeda, de Acción Nacional, del PRI. El PRI no me acuerdo que haya intervenido diciendo que quería el debate, pero obvio que lo quería. Bueno, 10 minutos, hola, 10 minutos. A Alberto Anaya es el dirigente del PT, a Ricardo Anaya, inclusive los compañeros le hicieron un chingo de preguntas, le dieron fácil media hora de intervención. Entonces, pues pudieron decir todas las mentiras que plantean, que ahorita las voy a desmontar. Y ya cuando ni siquiera acabamos los votos particulares, de repente ya habíamos visto los megáfonos, ya había habido legisladoras que se habían impacientado y empezaban a usarlo. Y entonces de repente se soltó el desorden. Y yo declaré un receso de 10 minutos, salud. Ahí vimos pues que así hicimos una estrategia rápida. Garantizamos las 2 tribunas de la parte alta, que en eso el Senado pensó justo en que la oposición tomábamos la tribuna y entonces puso 3 espacios para intervenir, 2 arriba y la de abajo. Total, que garantizamos que las tribunas de arriba no tuvieran acceso, que hicieran todo lo que quisieran abajo y que hablaran desde abajo. Entonces ellos mismos se ahogaron en el desmadre que armaron, porque no podían hablar tampoco. Ni siquiera los dejaban sus propios compañeros, compañeras. Pero fue tal parafernalia, fue tal locura, pues que no se podía, no se escuchaba nada, no se oía nada más su sirena y su escándalo. Buscaron descarrilar la sesión y nosotros nos seguimos de frente. ¿No? Dijimos, bueno, acabó agilizándose. Ahora vamos a los argumentos cuando se plantearon. Están mintiendo. Ellos dicen que nosotros vamos a hacer cualquier barbaridad, pena de muerte, esclavitud, tonterías, ¿no? Y que no hay quien pueda detener semejante barbarie, que inclusive que nosotros no quisiéramos hacer eso, dejar las condiciones actuales para que llegase otro gobierno sin ética y sin principios, pudiera hacer lo que quiera, mienten. Ellos actuaron así. O sea, ellos hicieron lo que dicen que nosotros, a ver, establecieron la esclavitud, no, pero establecieron el outsourcing, la subcontratación, y liquidaron todos los derechos de los trabajadores, ni antigüedad, ni aguinaldo, ni pensión, ni jubilación, ni vacaciones, ni seguro social, ni nada. Eso lo hicieron ellos, reventando el artículo 123. La educación pública, hicieron su reforma educativa que empezó a despedir a maestros, a quitarles prestaciones, a privatizar la educación pública. Le iban a dar a Claudio Xóchitl González toda la obra de las escuelas públicas e iban a privilegiar determinadas escuelas donde ellos iban a recibir el presupuesto directo para hacer las obras en esas escuelas, privatizando la educación. Entonces, privatizaron los fondos de ahorro, acabaron con el régimen solidario de pensiones, entregaron a la banca extranjera el dinero, el ahorro de los trabajadores, más de 5,000 millones de pesos. Entregaron el petróleo, entregaron el mercado de electricidad, descuartizaron Comisión Federal de Electricidad, les quitaron que no eran considerados monopolios y que eran empresas estratégicas públicas para convertirlas en empresas productivas y ponerlas a competir amarradas de pies y manos con las empresas privadas a las que les dieron todas las ventajas. Están mintiendo cuando dicen que no hay defensa. Sigue el amparo funcionando. No a reformas constitucionales que ya está vigente. ¿Cómo va el Poder Judicial? No tiene esa atribución. En ningún lado de la Constitución dice que puedan revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Cuando se cargaron todo lo que estoy diciendo, ¿cómo justifica que emitan un amparo cuando la ley de amparo lo impide expresamente el artículo 61, fracción primera? El artículo 51 dice que si tú tienes interés directo no debes participar, pues es obvio. Si tú estás en el litigio, pues no puedes emitir una sentencia que evidentemente te va a favorecer, que es lo que ha hecho la jueza Juárez y todos los que han emitido sentencias. Entonces están mintiendo, que ya no va a haber defensa, el amparo sigue funcionando. Yo en toda mi vida una sola vez me han amparado. A ese juez
yo lo apoyaría. No debo meterme, pero el juez de Nuevo León, cuando me declararon persona non grata ilegalmente el Congreso de Nuevo León por una declaración pública donde dije que los jóvenes guerrilleros eran valientes y revolucionarios, y el Congreso de Nuevo León me declaró persona non grata y generó una situación inclusive de violencia hacia mi persona, y por lo tanto ponía en riesgo mi integridad. El juez me otorgó primero la suspensión provisional y luego el amparo definitivo frente a un acto de autoridad. Eso sigue vigente. En una reforma constitucional, un cambio a la Constitución no lo puede detener nada más que el propio proceso. O sea, si tú no logras 2/3, ahí se detiene. Si no los logras... A ver, nosotros quisimos hacer una reforma constitucional, lo aprobamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no se podía, que ahí más bien se hicieron cambios para que también se aprobara. Pero si ahí no pasaba, pues ahí lo detenías. O en la propia Cámara de Origen, cuando yo era diputado, ahí se empezó la reforma constitucional en materia eléctrica, no logramos los 2/3, pues ahí se acabó, ya la detuviste, porque decía la oposición que era dañina, no lo era. Nos han estado robando 490,000 millones de pesos al año las empresas privadas de electricidad. Entonces, o los congresos de los estados, necesitas 17 congresos, se dice fácil, como mínimo. Ahí están los candados para que puedas hacer una reforma constitucional, pero si cumples todo eso, va al diario oficial y en el momento que se publica es ley. La jueza que decía quítenlo, pues aunque lo quite sigue siendo ley. Ya está publicado, ya está vigente, ya es parte del marco constitucional. Y en realidad, como lo dije ayer en la breve intervención de 2 minutos, el tema es que se oponen a la elección de las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo del pueblo. Ellos hicieron canallada y media y quedó en la Constitución. Y he compartido aquí en la mañana que el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución establece que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, los gobiernos neoliberales lo eran, todo lo que haga no vale. Yo insistía en que hiciéramos que ese artículo se respetara y echáramos atrás todas las reformas neoliberales con ese artículo. Y que una vez que el pueblo recupere su libertad y la ha recuperado, la Constitución volvería a valer. Eso dice el artículo 136. Es el soberano el que puede poner orden. Si hubiese una mayoría calificada y con toda la fuerza en el país para imponer la restricción de garantías constitucionales en el marco legal, pues el pueblo es el que tendría que levantarse para destituir a ese gobierno autoritario. Y varios de las senadoras, senadores ayer, pues han sido parte de ese régimen oprobioso en contra del pueblo, represores, así. Y ahora dictadura. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Una hipocresía monumental, la de ellos. Porque, insisto, lo único que se planteó es llevar a la Constitución lo que dice el artículo 61, fracción primera, y dicen, si ya estaba vigente, ¿para qué? Porque todo pasan encima de él, ya están pasando encima de él, bueno, entonces también pasen encima de la Constitución, que también lo hacen. Porque, además, su argumentación de que se quiere aplicar de manera retroactiva, no hay ninguna sentencia de la Corte en el sentido de los cambios a la Constitución en materia del Poder Judicial. Así es que no hay ninguna aplicación retroactiva. Pero habría la aplicación retroactiva si en algún artículo vigente de la Constitución, hasta este momento, porque lo que ayer aprobamos todavía tiene que ir a la Cámara de Diputados y a mínimo 17 congresos de los estados. Entonces, hoy, la Constitución vigente, hoy sin la reforma que ayer aprobamos, en ningún lugar, en ningún artículo, le da derecho al Poder Judicial, ni a la Corte, ni a ningún oscuro juez, de tener una Constitución en funciones, de echarla atrás, de anular una modificación al marco constitucional. O sea, eso no existe. No. Imagínense hablar de democracia. Anaya, que celebraba, nadie se lo dijo ayer, celebraba la aprobación de la reforma energética del lado de Peña como un gran triunfo para la nación. Nadie se lo dijo. Se le han ido a Marco Cortés y se ha dejado a Anaya vivo. Y la verdad es que tiene una cola enorme. Muy bien lo de ayer, que es un triunfo, es un triunfo. O sea, hay gente que es muy autoritaria, los quisiera callados, los quisiera avasallados, los quisiera de rodillas. Pues así están, impotentes, intrascendentes, por más que hagan su griterío. Además hipócritas, porque todo el argumento que me dieron al principio para que se respetaran los 10 minutos de los votos particulares, para que ellos los reventaran. Como ya habían hablado los que ellos querían, los reventaron el debate. Y ya no aceptaron ni los posicionamientos de los partidos, nada ya. Por un lado estuvo muy bien porque pues, nos vemos a la 1 de la mañana, pero reventaron todo.
O sea, dicen lo que ellos quieren decir y luego ya se acabó, prestan el balón y me voy. Nada más que ellos no pueden decidir. Y estuvo otra vez, se ve la importancia de la unidad de nuestra fracción. Muy bien, la verdad, muy bien Adán Augusto, muy bien todos los senadores, senadoras. 85 votos. 85 votos, o sea, estábamos arribita de 2/3, porque es muy difícil que estén los 128. Se tuvo que ir Schiffer y ya explicó que su hijita de 10 años se puso delicada de salud y la tuvieron que intervenir de urgencia. Entonces se fue, pues esas cosas así son, se entiende. Me comentó a mí Adán Augusto que no iba a estar, que nos faltaba uno, pero los 85 no fallaron, suficiente para los 2/3. Porque les digo, no están, los 128 es muy difícil que estén. En su momento, lo que fue la reforma al Poder Judicial, no faltó nadie, porque esa era clave. Bueno, sí faltó un senador de Movimiento Ciudadano, pero nosotros teníamos los 86 votos. Entonces, que estuviera o no, era insustancial.